No soy tan un experto, ¿no? Pero la computadora es clave en todas las teorías científicas, como la teoría de los fractales. Hay una estrecha relación y además no solo la visión del mundo, sino su intervención técnica en el mundo se basa en los sistemas de las computadoras. Está claro que tiene un papel sumamente importante e incluso, digamos, por ejemplo, los diagramas, gran parte del desarrollo de los diagramas que tienen su arqueología finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las vanguardias, etc. Los diagramas hoy se pueden desarrollar en la parte de gracias a las computadoras. Esta complejidad, esta representación en tres dimensiones, etc. Incluso esta recreación de un espacio incógnito, un espacio que es inquietante, está primero en la computadora que en la realidad. Todas las facultades y escuelas de arquitectura tienen asignaturas de historia, de teoría, historia solamente, o de crítica. Pero claro, cambia mucho la situación que tiene la estructura académica. Que la teoría y la historia y la crítica tienen sentido si se aplican. Tiene sentido si son una pragmática, si hay una conexión entre la teoría y la teoría del proyecto. La historia, también tenemos los proyectos de rehabilitación, de restauración. Digamos, lo grave es cuando no existe muy poca teoría de historia o queda de alguna manera segregada, marginada. Lógicamente, como profesor de teoría e historia, para mí es básica y imprescindible. Y precisamente casi nadie lo niega. Con todas las maneras de entender la enseñanza de la lectura, a la teoría de la historia nadie la niega porque lógicamente se ve un signo de cultura. Defender en un plano de estudio sin el peso de la historia, del conocimiento, del saber, y sin una idea crítica, etc. Pero digamos, la clave está como esto se implementa y cómo esto influye en el proyecto, influye en todas las materias, crea realmente una cultura crítica o no, etc. Pienso que hablábamos con algunos estudiantes del cubo aquí en la facultad, ¿no? Digamos, la teoría, la historia y la crítica han de fomentar una cultura crítica, medio para intervenir en la sociedad, pero no exclusivamente para ser siervos del sistema productivo o los intereses, sino que tengan una capacidad crítica para proponer alternativas, para criticar a veces ciertos tipos de encargos, organizaciones, y para tener argumentos para proponer alternativas. Le vamos a proponer alternativas porque nos vamos a inspirar en otras parecidas que han existido en la historia. Como más sepamos de historia, más sepamos de lo que es la arquitectura, lo que es la técnica, lo que es la ciudad, el espacio público, etc. Como más sepamos de utopías, por ejemplo, más sepamos de proyectos de vida comunitaria o de vida colectiva o de edificios públicos, más seremos capaces de proponer alternativas. Luego la clave es estar en común, deben fluir, ¿no? Y posiblemente un punto de contacto clave está en la teoría del proyecto. Toca de escuela, las escuelas de su manera, funciona muy bien en Porto Alegre. Los que dan proyectos son teóricos, como más profundos, etc. Cuando los que dan proyectos son buenos teóricos, funciona bien. Cuando los teóricos pueden intervenir en el proyecto. Yo creo que la clave está en que la teoría del proyecto esté asumida tanto por los que dan proyectos como por los que dan la teoría histórica. No, realmente es muy interesante porque marca estos peligros de la teoría de los sistemas. Yo he aprendido más de la biología y de la sociología que de la ciencia, pues claro, el estudio de la biología sobre todo, que poder caer en este cientificismo, reduccionismo, instrumentalismo, ¿no? También tuvo el movimiento moderno de cierta manera, ¿no? Pero una de sus columnas. Y luego también está claro que la fenomenología tiene un papel importante y la hermenéutica en esta sensibilidad por el paisaje, por el espacio, por el contexto, etc. Y por el individuo en relación a este medio. Claro, pues la solución obviamente es bastante ecléctica, ¿no? Porque claro, yo diciendo la teoría de los sistemas puede parecer muy fría, muy cerrada, muy fijista. Todo instrumento tiene su punto, está claro. La teoría siempre, cualquier opción, cualquier posición, obviamente significa adoptar una y de alguna manera tener que comunicar a las otras. La fenomenología y la hermenéutica son realmente muy importantes y son, digamos, imprescindibles, pero vienen otro libro, que son muy individualistas, digamos, es una filosofía muy del individuo. Generalmente la fenomenología, como se entiende, es más el individuo sujeto en relación al medio, sus intenciones, sus percepciones, etc. Y por ejemplo, los fenomenólogos contemporáneos, como Johanny Palasma, que conozco y he debatido muchas veces, él defiende solo el individuo, además lo dice.
Yo sigo la fenomenología habla del individuo, de los sentidos de la percepción, y no me interesa lo que dices, realmente no me interesa lo social, no creo en lo social, no creo en la relación. Digamos, desde el punto de vista, la idea del sistema es aceptable porque tampoco le compromete mucho en el sistema entra todo. Y yo lo que estoy trabajando ahora serían tres conceptos. Un concepto es diagrama, porque el diagrama tiene que ver con lo abstracto, no podemos renunciar a la abstracción ni por la inteligencia ni porque el proyecto arquitectónico se basa en la abstracción. El otro es la experiencia, porque aquí sería también la fenomenología. Digamos, no podemos proyectar ni hacer nada sin tener en cuenta la experiencia. La vida, las relaciones entre las personas, como percibimos que sin partir de la fenomenología. Pero luego también falta un tercer elemento que puede efectivamente descubierto, porque por ejemplo Hannah Arendt en la Revolución Humana ya habla del trabajo, la labor y la acción. Y esta tercera es la que yo me introduzco como imprescindible, no solo para el ser humano, sino también para la arquitectura y el urbanismo. O sea, hace falta la abstracción, los diagramas, la ciencia de manera, los sistemas, ¿no? Los métodos. Hace falta continuamente enriquecerlos con la experiencia, con la vida, con la fenomenología, pero hace falta la acción. No tiene nada sentido si no tiene que ver con el activismo, con la acción, con las actividades de las personas, con hacer arquitectura para el movimiento, para los estudios, ¿no? Para transformar. Digamos, porque digamos en la abstracción, en la ciencia y en la fenomenología no entra la voluntad de transformación, de acción, el accionar. Lo que me parece muy interesante de lo que ha dicho el profesor es, digamos, todo el trabajo de la historia, de la teoría de la crítica consiste en cierta manera en ver que lo que podemos formular hoy ha sido ya formulado. Quizá de maneras distintas, porque son contextos históricos distintos, pero ha sido formulado. La misma teoría de sistemas tiene décadas. Y lo que yo he dicho hoy, seguro que muchos pueden decir, no, pues si Textor Alexandre decía más o menos esto en tal texto. Y es esto, digo que la esencia, igual que la arquitectura, podría decirnos que lo que está haciendo Rencojas ya lo hizo un par de mías en este proyecto con este de Corbusierre. Digo que es la gran enseñanza de la cultura arquitectónica. Descubrir que nuestras necesidades, nuestros deseos e intenciones han sido ya pensados, aunque los que han sido pensados en otros momentos históricos más lejanos o más próximos. Y podemos aprender mucho de ellos, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de actualizarlos, ¿no? Ponernos al día y ser críticos. Lo que hacemos en el libro de Arquitectura y Política. Lo que podemos decir hoy, lo que dicen los indignados españoles o los estudiantes chilenos, etc., es muy interesante, pero es que todo tiene sus raíces, tiene una historia, ha habido unos antecedentes, hay incluso textos o hechos o fenómenos que nos explican. Lo que esta es la enseñanza de la teoría de la arquitectura, de la historia. Leyendo a Lina Bogar y a Marina Weissman, que dicen cosas que seguimos diciendo. Y no es para desanimarse, es para decir, claro, es que estamos buscando soluciones que siguen siendo problemas que se van reproduciendo. Y ahora tenemos, obviamente, quizá los problemas en algunos casos son más complejos, pero tenemos mejores instrumentos como las computadoras, tenemos mejores relaciones sociales, redes sociales, digamos, tenemos unos instrumentos mucho más elaborados para plantearnos estos mismos problemas de la fenomenología o de la ciencia. Lo que planteabas más como, digamos, confiando más en la teoría de los sistemas, no comprendo la crisis, digamos, cómo esta es aplicable a la realidad, por ejemplo, metropolitana de la Ciudad de México. Claro, esto es más complejo porque se mueve a niveles muy distintos. Pero bueno, de cualquier manera, la teoría de los sistemas, que es una teoría abierta, te permite interpretar la Ciudad de México a través de distintos sistemas urbanos. Está claro, en los sistemas urbanos establecidos por la historia, los sistemas urbanos, las tipologías arquitectónicas, este tipo de pensamiento de fondo estructuralista te permite interpretar incluso estructuras más eclécticas o caóticas o transformación, que luego tengas que introducir conceptos como rizoma o conceptos de postestructuralismo. Es decir, yo considero que la realidad siempre es analizable, por muy compleja que sea. Por suerte, el ser humano además ve la realidad en la medida que la puede analizar. La entendemos en la medida que la podemos interpretar. Cada vez, digamos, no un ser humano único, pero todos tenemos más capacidad de analizar la complejidad. Entonces, de lo que es analizable, es estudiable las distintas tipologías o estructuras o sistemas que se dan en reforma. Y seguro que puedes encontrar edificios más autistas, autónomos, más de alguna manera ligados a estos intereses de la inversión global que no tienen en cuenta el contexto, y otros
sí, quizá, no sé, se me ocurre, porque no he estudiado el Teodoro González de León, que es un centro comercial, que es el Madrid, etc., y van a contar que son otros que tienen más en cuenta el contexto. Luego hay otra cuestión que es que me digan, no, ¿cómo se interviene en la ciudad, ¿no? Frente a este cambio? Es otra cuestión mucho más compleja, ¿no? Que afronta la municipalidad con espacio público, equipamientos, transporte público, etc. Pero yo entiendo, digamos, que aquí se ha hablado más, por ejemplo, de los planes de estudio, ¿no? La escuela de arquitectura, pero la ciudad es otro ejemplo de que la teoría de los sistemas funciona, básicamente, y es un contexto analizable, interpretable, en el que se puede intervenir. Tiene que, efectivamente, como más se tengan en cuenta estas capas, palimpsestos, estas preexistencias del contexto, mejor se van a transformar. Y acabo, porque ahora es muy difícil de contestar. Acabo, en último término, es cierto, la global sigue existiendo. Por mucho que estemos de acuerdo en que haya espacio público, equipamientos, calidad de vida, sostenibilidad, zonas verdes, etcétera, ahorro energético, lo que domina no es esto. Muchas intervenciones actuales en reforma demuestran esto. Estamos diciendo, yo creo que las mentalidades están cambiando, hay muchos movimientos, el mundo en cierta manera se está pensando ya de otra manera, pero no se está realizando de esta manera. Yo creo que digamos que, obviamente, el futuro está mal en el trabajo en equipo, pero claro, yo creo que la dualidad sea estrictamente recoja los principios como Engels de Vic, que es esto más comercializado, pero con una gran inteligencia. No creo que sea la dualidad sea estrictamente esta, porque en el fondo hace una arquitectura muy corporativa, aunque sea muy interesante, pero es una arquitectura, digamos, de grandes operaciones, y la dualidad esté en estos servicios muy subjetivos, no sé si a mí mola tanto, entiendo, no sé, es una línea muy personalista, muy autorreferente, es autorreferente, son personajes muy románticos en su manera. Pero digamos, para mí la alternativa, me repito, ya la que he dicho antes, es más Mauricio Rocha, Octavio Barrado, los equipos brasileños, Sáenz, el Ecuador. Entonces, digamos, es un tipo de alternativa parecida a la que tú dices, más artesanal, pero no es una alternativa tan subjetivista o tan autorreferente, es más abierta, más experimental, más relacionada con el contexto. Pero claro, yo creo que es cierto que para hablar hemos de plantear dualidades y esquemas, porque no nos entendemos. Pero yo creo que todo esquema sirve para polemizar, para momentáneamente entendernos, pero nunca explica la realidad. Y claro, puede haber grandes equipos que hagan obras interesantes, más difíciles, más grandes sean, más dependen del mercado, más dependen del poder, de la prensa, por lo tanto difícilmente van a mantenerse fieles a lo que piensan. Quizá Recojas es de los pocos que mantiene aún esta capacidad crítica y al mismo tiempo acercar los hombres. Es más posible mantener una capacidad crítica manteniéndose en este tipo de encargos, digamos, más modestos, públicos, muchas veces o privados, no sé qué se puede experimentar. Pero claro, yo creo que digamos hay muchas más alternativas. En la administración, en la cooperación, en la teoría, bueno, en la arquitectura y política ponemos algunos ejemplos alternativos más sociales, como Sigurd Urbán o Anna Henke, que es una arquitecta alemana que hace cooperación. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero está claro que no hay un modelo. Y los esquemas duales tendemos a utilizarlos honestamente, es igual, pero tienen muchos límites, y lo que tú has dicho, muy interesante, muy atractivo, pero también hay muchas cosas que no entran en este esquema, hay muchas otras alternativas. Yo sé que está la onda de la teoría de la autonomía, la disciplina, son conceptos que detesto, porque la arquitectura está relacionada con la sociedad, pero va a ser sobre todo de los retos, porque no es nada fácil, y la historia nos demuestra que no es nada fácil. ¿Cuál es la gran contradicción de las vanguardias de los 2007, 10 de Europa? ¿Cuál es esta? Es la voluntad de redención, es la voluntad social que tenían, inalienable, y al mismo tiempo separarse de la sociedad, que no formaban parte de la sociedad. Estaban proponiendo algo que la sociedad no entendía, no quería, que esta es una de las claves, un proyecto ético y social admirable sin la sociedad. Y esto es lo que es el movimiento moderno. Claro, es nuestro reto, claro, sí, es el que, ¿cómo hacemos cuando salimos de balas? Y no estamos entre arquitectos, sino estamos con vecinos, con promotores, con políticos. Y sí, vale, para mí es un reto. Yo cuando digo, por ejemplo, yo hace unos meses
30 promotores, todos los promotores de Barcelona. Y les dije cómo queríamos nosotros las viviendas en nuestro máster. Uno me dijo, muy comercial, me dijo, oye, tú dame un presupuesto que la gente quiere eso. Bueno, pues sí, claro, le dije, no, creo que sí, la gente quiere un café cruzado, que no está tan muy bien, igual. Pero bueno, los arquitectos hemos de demostrar que la sociedad quiere lo que nosotros proponemos. Este es el reto.